Las góndolas silenciosas sobre la laguna son como una introducción a la ciudad, suspendida entre el cielo y el mar. La ciudad de Venecia, declarada junto con su laguna Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1987, es única. La realidad supera incluso a la leyenda. Casas, palacios, iglesias y calles surgen literalmente del agua, y todo aquel universo urbano del que tanto ha oído hablar el visitante se halla realmente allí, intacto como en ningún otro lugar del mundo. En eso reside su magia. Venecia invita a soñar porque ella misma es un sueño, el de su pasado. Y sin embargo, ese pasado legendario puede verse, palparse, pisarse perfectamente. Un pasado que siempre está presente ante las miradas ávidas y asombradas de los visitantes. A partir del año 1000 y durante varios siglos, Venecia fue el centro comercial más importante de Europa, una potencia militar de primer orden e incluso un estado organizado con tal eficiencia que duró casi 1000 años. En el siglo XI, sobre la plaza de San Marcos, ya se alzaba la basílica homónima. Más adelante, en esa misma plaza, se construyeron el Palacio Ducal y las sedes de las procuradurías, lo que hoy llamaríamos ministerios, que cierran la plaza por los dos lados. El campanile, uno de los símbolos más conocidos de la ciudad, fue reedificado en 1912 tras su derrumbamiento, acontecido pocos años antes y que afortunadamente no produjo daños personales ni afectó a los monumentos cercanos. En la actualidad resulta fácil observar la pompa, los colores, la variedad de estilos y el continuo aire festivo que parece impregnar el lugar siempre lleno de turistas. Los cafés del siglo XVIII son fruto de la época en que Venecia, ya en plena decadencia, ofrecía una vida cosmopolita llena de diversión y de atracciones. El Palacio Ducal era el hogar del dux y de las más altas magistraturas. Reyes y embajadores extranjeros quedaban impresionados ante semejantes magnificencias. El palacio, de estilo gótico, o mejor dicho, gótico veneciano, fue construido entre el inicio del siglo XIV y mediados del XV, y se caracteriza por su esbeltez y colorido. La parte inferior del palacio está completamente rodeada de arquerías, mientras que la parte superior, la que alberga los salones, está revestida de mármoles policromados. En el interior del palacio existe un gran patio circundado de escaleras, palcos y estatuas, al que antiguamente se abrían los enormes salones, literalmente cubiertos de pinturas. La Basílica de San Marcos está inspirada en los modelos de las iglesias de Constantinopla, en particular la de Santa Sofía. De hecho, el Imperio Romano de Oriente era el mundo del cual su comercio obtenía la principal fuente de beneficios y en el que se inspiraba para el arte del gobierno y la tradición artística. A mediados de la Baja Edad Media, la ciudad se convirtió en una síntesis entre Oriente y Occidente. San Marcos se presenta hoy como un cofre relicario igual que las antiguas iglesias bizantinas. Cada rincón de su superficie interior está decorado con mosaicos y pinturas. Detrás del altar se encuentra la famosa Pala de Oro, una admirable obra de orfebrería cubierta de piedras preciosas y de esmaltes. Sus artífices, venecianos y bizantinos, trabajaron en ella durante varios siglos. La riqueza de la ciudad era destinada a mayor gloria de Dios en una constante mezcla de religiosidad y de absoluta falta de escrúpulos en la consecución de objetivos profanos. La ciudad fue construida sobre los muchos islotes de la laguna, oportunamente unidos entre sí por puentes y reforzados por una cimentación artificial,
basada en troncos de árbol profundamente hundidos en la arcilla arenosa del fondo. La trayectoria no rectilínea de las construcciones se debe precisamente a la necesidad de edificar sobre los espacios más compactos y resistentes de las islas. Los principales canales de la actualidad, como el Gran Canal, siguen el curso de antiguos riachuelos que desembocan en la laguna y de allí vierten al mar. La góndola constituye la embarcación por excelencia para desplazarse por la ciudad, y su refinada construcción es el fruto de experiencias seculares. En los pequeños astilleros artesanales se fabrican y reparan las góndolas. El de San Trovaso es el más conocido y también el más grande de los que aún existen. La góndola, una embarcación de origen antiquísimo, tiene una longitud de 11 metros y está perfectamente equilibrada para que el gondolero pueda remar de pie. La fabricación de la góndola es el último vestigio de una importantísima industria, la de la construcción naval, que se desarrollaba en el Arsenale. Esta actividad era, junto con el comercio, el principal motor de la economía de Venecia. El Arsenale brindaba a Venecia una autosuficiencia en lo referente a la navegación y convertía a la ciudad en el árbitro del destino de los demás estados, ya que sus embarcaciones eran indispensables para la guerra y el transporte. Entre otras misiones, las naves venecianas condujeron a los cruzados a Tierra Santa. Estas expediciones constituyeron el mayor negocio en la historia de Venecia, porque con las cruzadas la ciudad pudo expandir notablemente su imperio comercial por el Mediterráneo. Cuando se visita Venecia, uno tropieza con nombres pintorescos que identifican las diversas vías de agua y los caminos peatonales. Están los canales, es decir, las vías de agua principales y las secundarias, las calles adoquinadas y las ribas o escalerillas que conducen desde los canales hasta los edificios. Durante siglos el Gran Canal ha estado atravesado únicamente por un puente, el de Rialto, cuyo aspecto actual se remonta a 1592. La construcción consta de un solo arco coronado por una serie de arcadas. A la entrada del puente todavía se alza el palacio que fue sede del Fondaco dei Tedeschi, Fonda de los Alemanes, uno de los muchos albergues para extranjeros repartidos por toda la ciudad. A lo largo del canal se concentran los palacios de los mercaderes y de los nobles venecianos. En origen se trataba de edificios multifuncionales en los que se hallaban los almacenes con acceso directo al agua, las oficinas, los salones para recepciones y la vivienda de los mercaderes. A partir del siglo XVI, tras los cambios que se produjeron en la estructura económica de Venecia, los edificios fueron haciéndose cada vez más suntuosos y perdieron su carácter comercial para convertirse en las lujosas residencias de financieros y terratenientes. De ese modo, el Gran Canal transformó su fisonomía con una serie ininterrumpida de fachadas multicolores finamente adornadas de estilo gótico primero, como en el caso del Acadoro del siglo XV,
renacentista posteriormente como el Palacio Corner y más tarde de estilo barroco como en Carreggionico. La población artesana se agrupó en los canales laterales. La importante comunidad judía de Venecia se concentró en un barrio cerrado, denominado gueto. Un nombre que fue aplicado posteriormente a los barrios de características similares de todas las ciudades de Europa. A vista de pájaro, la ciudad aparece muy compacta, resultado del espacio que con grandes esfuerzos se había arrancado a la laguna. Aquí y allá, el laberinto de construcciones y de vías de agua queda interrumpido por campos y huertos. El centro de los distintos barrios, que por lo general contaba con una iglesia, un pozo público y a menudo con huertos, se convirtió en plazas en las que se desarrollaban las actividades públicas del barrio. Cabe destacar el Museo del siglo XVIII veneciano. En su interior, en las fastuosas salas con frescos de Giovanni Battista Tiepolo, se halla una documentación completa de la vida y de la cultura veneciana de aquel siglo: muebles, lacas, trajes, tapices y pinturas. En palacios como este se celebraban las legendarias fiestas venecianas, cuya libertad de costumbres, lujo y belleza habían hecho famosa a Venecia en toda Europa como capital de la diversión. Venecia fue una de las capitales italianas del arte. Además de la iglesia y la nobleza, hubo otros comitentes de obras artísticas, las denominadas scuole. En realidad, estas escuelas eran corporaciones mercantiles o artesanales que proporcionaban asistencia a sus miembros y que además promovían sus actividades artísticas. La Scuola di San Rocco nació como una cofradía con la misión de prestar asistencia a los enfermos durante las numerosas epidemias de la época. El edificio, construido durante el siglo XVI con formas renacentistas, debe su fama a las pinturas que decoran su interior, obra de Tintoretto. Para la decoración del techo se convocó un concurso en el que participaron muchos de los grandes pintores de la época. Tintoretto se presentó con la tela ya pintada y montada, declarando que quería ofrecérsela al santo. De ese modo ganó el concurso para decorar todo el palacio. Además del San Roque en la Gloria, Tintoretto pintó la crucifixión y otras escenas del Antiguo Testamento y de los Evangelios. Todos los barrios de Venecia han conservado intactas las características del pasado. San Nicolò dei Mendighi, por ejemplo, era la iglesia del barrio de los llamados mendicantes o mendigos, ya que sus habitantes pertenecían a la clase social más baja. Esta es una de las iglesias más antiguas de la ciudad y aún conserva claramente la estructura veneto-bizantina del siglo XIII, es decir, aquel estilo que ligaba a Venecia con la tradición oriental. En aquellos mismos años, y tras haber contribuido a la financiación de la Cuarta Cruzada, Venecia había inducido a los príncipes cristianos a conquistar y saquear Constantinopla. Un recuerdo simbólico de este suceso son los caballos de San Marcos, que formaban parte del botín conseguido por los venecianos en el saqueo de la ciudad. Venecia posee todas las características propias de una isla. El transporte de mercancías se lleva a cabo normalmente por los canales,
evitando así el ímprobo esfuerzo de tener que subir y bajar los centenares de puentes y puentecillos que menudean la ciudad. Las personas pueden elegir entre desplazarse a pie o utilizar los vaporetos municipales, un equivalente de los autobuses y los tranvías de las ciudades en tierra firme. Cuando nos acercamos a Rialto, lugar en que surgió el primer núcleo originario de la futura ciudad, se advierte una gran concentración de tiendas. Incluso en la actualidad, a los numerosos comercios que pueblan la zona, se suma el mercado que sigue celebrándose allí a diario como en los tiempos pasados. En Rialto, Venecia sigue siendo una ciudad viva y popular y no únicamente una atracción turística. Recientemente se ha reactivado la tradición del carnaval y durante la semana fatídica, Venecia sufre de nuevo una invasión de centenares de miles de personas. Numerosos artesanos confeccionan máscaras y trajes para bailes, cabalgatas y manifestaciones que reviven el recuerdo de la despreocupada ciudad del siglo XVIII, que se hundía alegremente en su irremediable decadencia. Música, arte, teatro y frivolidad ocupaban entonces el lugar de la política y del comercio, y la ciudad se convertía en el escenario de las empresas de Casanova y de los personajes de Goldoni. Con una precisión fotográfica, los artistas venecianos de aquella época dejaron constancia para la posteridad de aquel mundo fantástico. Canaletto, Bellotto, Guardi, Tiepolo y Longhi nos han legado imágenes irrepetibles que los venecianos y los visitantes intentan imitar alborozadamente. El Carnaval de Venecia, con todo su colorido y su espectacularidad, desprende el perfume de un mundo finiquitado por el que no obstante se siente una desesperada nostalgia. El campo de los santos Giovanni y Paolo, un compendio de vida y de arte venecianos, está dominado por el monumento ecuestre que representa a Bartolomeo Colleoni, obra de Verrocchio. Los conventos que ocupaban un lado del campo constituyen en la actualidad un hospital civil, mientras que la escuela de San Marcos y la iglesia de los santos Giovanni y Paolo cierran por los otros lados. Los santos Giovanni y Paolo es, junto con la iglesia de I Frati, el principal monumento de estilo gótico de la ciudad. En su interior se hallan las urnas sepulcrales y los monumentos conmemorativos de los grandes dux de Venecia, cuyos solemnes funerales se celebraban precisamente en esta iglesia. Entre las numerosas obras maestras que alberga se encuentra la capilla de San Domenico, adornada con una enorme tela de Giovanni Battista Piaggetta, en la que se representa la gloria del santo en medio de una explosión de preciosas esculturas barrocas. Grandiosas vidrieras renacentistas rememoran el triunfo de la orden dominica. Otra obra maestra de la pintura es el Políptico de San Vicente Ferrer, obra de Giovanni Bellini, que representa al santo entre San Sebastián y San Cristóbal. La fachada de San Moisés es un ejemplo de adaptación al ambiente veneciano de los distintos estilos arquitectónicos. Se trata de una iglesia medieval reconstruida en varias ocasiones y reestructurada finalmente en época barroca con un gran efecto escenográfico. El león de San Marcos, símbolo de la ciudad, aparece por todas partes.
Su modelo originario es una antigua escultura probablemente de origen oriental o incluso chino. Símbolos, trajes y decoraciones del pasado reaparecen también con ocasión de la regata histórica que se desarrolla cada año el primer domingo de septiembre. Al final del Gran Canal, justo donde se abre la cuenca de San Marcos, se alza la iglesia de Santa María de la Salute, la obra maestra de la arquitectura barroca veneciana construida por Baltasar Longhena para celebrar el final de la terrible peste del siglo XVII. La gran mole de mármol, adornada de estatuas, tiene la forma de un octágono y está dominada por una enorme cúpula. El efecto es muy espectacular. En el exterior y el interior, las esculturas y las pinturas exaltan la figura de María, reina del mar y protectora de Venecia. La iglesia Santa María de la Salute, a la cual está adosado el edificio de la antigua aduana, cierra uno de los ángulos de la cuenca de San Marcos, separando el Gran Canal y el Canal de la Giudecca. Esta ciudad, cuya gestación y desarrollo fueron tan laboriosos, es en la actualidad un lugar ideal para que jueguen los niños, ya que no están amenazados por los peligros del tráfico automovilístico. La evidente separación entre los transportes colectivos y de mercancías y los desplazamientos de los peatones convierten a la ciudad paradójicamente en un ejemplo modernísimo de ciudad futurista. Venecia es inseparable del ambiente de su laguna, que en el pasado la protegió de los ataques enemigos, le facilitó el alimento y marcó la dirección de su desarrollo económico. Las curvas del Gran Canal a vista de pájaro nos remiten a la compleja historia de los cursos de agua de la laguna. El agua también forma aquella especie de enorme plaza que es la cuenca de San Marcos, un espacio delimitado por la plaza de San Marcos y la isla de San Giorgio. Vistas desde arriba, las arquitecturas venecianas traicionan su origen y sus transformaciones. San Giacomo dell'Oreo, cuya fundación se pierde en la Alta Edad Media, fue reconstruida en época románica. Más tarde se añadieron los 3 ábsides y la pequeña cúpula. En cambio, San Giorgio Maggiore, en la isla homónima, muestra claramente su nítida disposición del siglo XVI y la distribución geométrica de sus claustros. En la actualidad, en la isla de Torcello, solo hay unas pocas casas, un viejo palacio y 2 espléndidas iglesias antiguas, y sin embargo, fue aquí donde surgió el núcleo de la primera Venecia, cuando los habitantes de las ciudades romanas de la costa se instalaron en ella huyendo de las invasiones bárbaras. Con el tiempo, incluso las piedras de las viejas ciudades fueron trasladadas a la isla hasta que no surgió un nuevo y mayor centro en tierra firme. El campanario que sobresale en el paisaje es el de la iglesia de Santa María Assunta, fundada en el 639 y cuyo interior está decorado con unos preciosos mosaicos veneto-bizantinos. Al lado se halla Santa Fosca, otra sugestiva iglesia medieval rodeada por un pórtico. Entre los siglos VIII y IX, la población se desplazó de nuevo hacia las islas, al lugar donde luego se formaría Rialto, primer núcleo de la actual Venecia. Y también las piedras siguieron a la población hasta que Torcello quedó casi abandonada y recuperó su antigua fisonomía campestre. La vecina isla de Murano aparece abarrotada y multicolor.
Las minúsculas casitas que se pintan cada año para protegerlas de la corrosión del salitre eran las viviendas de una población dedicada a la pesca. Hoy, aparte de esta ocupación o de la actividad artesanal del bordado, sus habitantes se dedican mayoritariamente a la fabricación de objetos de vidrio en Murano o bien trabajan en Venecia. Siguiendo por la laguna cerca de Venecia se encuentra la isla de Murano. Tan antigua como Torcello, el desarrollo de Murano, sin embargo, no comenzó hasta el siglo XIII, cuando las vidrierías de Venecia fueron trasladadas a esta isla, ya que en la ciudad el peligro de incendio era muy grande. El monumento más conocido es la iglesia de los Santísimos María y Donato, cuyo decoradísimo ábside y el campanario constituyen una síntesis del arte oriental y románico. El arte del vidrio está tan desarrollado que se le ha dedicado un museo, situado en el Palacio Justiniano. La visita a uno de los numerosos talleres y a las fábricas de objetos de vidrio resulta fascinante por el conjunto de aspectos artesanales que presenta, sobre todo en la producción de jarros, botellas y lámparas de vidrio soplado. En la pequeña isla de San Francesco del Deserto se encuentra un convento franciscano con 2 claustros, construido a partir del siglo XIII, y que luego quedó deshabitado a causa de la malaria. De ahí proviene el sobrenombre del Deserto. No obstante, a partir de mediados del siglo XV, los monjes volvieron al convento, donde todavía permanecen. En esta parte de la laguna, el paisaje es muy mutable, a causa de las mareas que cubren y descubren su fondo, dejando a la vista plantas palustres y cañas. El Lido es uno de los cordones litorales que separan la laguna del mar abierto. Se trata de una franja de arena de 12 kilómetros de longitud, cuya formación se ha debido al aporte arenoso de los canales. A mediados del siglo XIX, el descubrimiento y la afición por los baños de mar y la admiración que sintieron por la bellísima playa los poetas románticos propiciaron la transformación de la isla en un centro turístico. Así se levantaron grandes y lujosos hoteles como el de Ben y el Gran Hotel Excelsior, cuya fama se consolidó muy pronto gracias a la afluencia de ilustres y ricos visitantes procedentes de todos los rincones del mundo. La construcción del casino y la institución del Festival de Cine de Venecia añadieron el toque final al cosmopolitismo del Lido. En Venecia todas las horas y todas las estaciones del año son mágicas. Resulta tan fascinante perderse paseando entre la niebla invernal como dejarse mecer en una góndola durante un atardecer estival. El sol del mediodía, el alba o el crepúsculo aportan matices de colores siempre nuevos sobre los antiguos revoques, sobre los mármoles y sobre los ladrillos de la ciudad. Y el agua, con el vaivén de sus reflejos, duplica la fascinación. La atmósfera de ensueño ejerce un profundo efecto sobre el visitante, que encuentra aquí una ilusión inusitada y singularmente seductora, un auténtico bálsamo para el alma.
La fragilidad de Venecia en cierto modo nos conciencia de la precariedad de la vida y de las infinitas maneras de conservarla. Tal vez la función más significativa de Venecia se desarrolla precisamente ahora, que ya no es la oscura y legendaria ciudad de los mercaderes despreocupados y de un gobierno implacable en su persecución por el poder. Hoy, lo que conmueve profundamente es el arte, la fantasía, la tenacidad y al mismo tiempo la ligereza con la que el pueblo y los artistas venecianos han materializado y dado forma a un sueño.